Auspician este programa. Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba. Un sector, una comunidad, una familia metalúrgica. Córdoba Metal, SRL. Defensas viales, alcantarillas y barandas peatonales para puentes. Córdoba Metal, SRL. Bandejas, piceras, moldes y carros para panaderías. Desde Río Tercero para todo el país, Metalmec SRL, fábrica de accesorios para mini cargadoras, accesorios seguros y confiables que harán su trabajo más sencillo. Sánchez y Piccione, somos una empresa con gran trayectoria. Más de 40 años avalan nuestra experiencia y trabajo en fundición eléctrica de hierro gris y nodular. La Red Ciudadana Nuestra Córdoba es un espacio no partidario que está conformado por representantes de organizaciones sociales, universidades, empresas, centros de investigación, colegios profesionales, centros vecinales y ciudadanos y ciudadanas de Córdoba. Encontrarnos en Facebook, Red Nuestra Córdoba, en Twitter, @Nuestra Córdoba y en la web www.nuestracordoba.org.ar. Bienvenidos a una nueva emisión de EduTech, el único programa en la grilla televisiva de Córdoba que difunde las actividades y los proyectos que se realizan desde las escuelas técnicas de nuestra provincia. Este programa es producido íntegramente por el FOPET, por la Federación de Organizaciones para la Educación Técnica, una organización de nuestra provincia de Córdoba que tiene como objetivo la mejora continua de la educación técnica en Córdoba. Compartimos rápidamente los temas que vamos a tratar en esta nueva emisión. Estuvimos dialogando con Walter Graobac, ministro de Educación de la provincia, y con Gabriela Peretti, coordinadora general de las escuelas PROA en Córdoba. Compartiremos un informe sobre la educación técnica en Argentina. El desarrollo y la evolución de las nuevas tecnologías han motivado a realizar muchos cambios, modificaciones en el sistema educativo, tratando de aprovechar al máximo los talentos individuales y colectivos de los alumnos. Y es por eso que en Córdoba, a través del programa avanzado de educación, existen las escuelas PROA, que tienen una oferta académica interesante y que compartimos a continuación de la mano del ministro de Educación de la provincia, Walter Graobac. Las escuelas PROA, como se las conoce, en realidad son parte del programa avanzado de escuela secundaria en tecnologías de la información y la comunicación. Y tienen una orientación, para el caso de las que pertenecen a las escuelas secundarias orientadas, y un caso que pertenece a escuelas técnicas. La orientación y la especialización son en desarrollo en software. Es algo que ya preexisten algunas escuelas que tienen la orientación en informática en la provincia, pero en esta ocasión hemos intentado que, junto con un desafío de una época en donde en la actual civilización las cuestiones tecnológicas, los desarrollos digitales, la expansión en términos de comunicación, en términos culturales y también en la posibilidad de intercambio de servicios e intercambios comerciales que tienen que ver con producciones que se generan para alimentar todo este dispositivo informático que hoy llega a las más diversas actividades. Por eso la importancia que tienen estas escuelas, primero porque de primero a sexto año los chicos tienen un plan de estudios que tiene que ver con los bachilleratos habituales, a los que se les suman desde primer año las materias vinculadas al desarrollo en software. Y se les suman otros espacios como los clubes de deportes, los clubes de arte, los clubes de ciencias y el taller de inglés aplicado, que refuerzan todo el resto de los conocimientos. Se ha hecho un proceso de selección de profesores que tiene que ver con sus antecedentes, pero también con el proyecto que se proponen para sumarse a la escuela PROA, y también con una entrevista donde intentamos ir generando, antes de que el docente ingrese, un sentido de pertenencia y una lógica de trabajo en equipo que es imprescindible en este tipo de escuela, el trabajo en equipo. Para esto,
Bueno, se han organizado los espacios, los tiempos institucionales, las capacitaciones. Todos los docentes de esta institución deben ser usuarios de nuevas tecnologías o las tecnologías de la información. No especialistas, porque especialistas están los docentes de las materias propias de la informática, pero sí usuarios en el resto de las materias, con lo cual es una escuela que se mueve entre ese campo, yo diría, de la cultura tradicional, del libro, los diversos textos, el pizarrón, junto con la pizarra donde se baja la web, donde se integran aulas virtuales, donde un trabajo de búsqueda con la biblioteca digital. Entonces, tratamos de que la escuela sea también un laboratorio de experiencias pedagógicas que probablemente puedan empezar a incidir en el futuro en otras escuelas que tienen otra tradición y organización escolar, y que acá existe como una potencia en poder ensayar, investigar, hacer trabajos con los jóvenes que van a esta escuela y que demuestra lo positivo del uso de estas herramientas. Yo creo que a la vez que atendemos con estas escuelas a una temática que es estratégica en el desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país, y que está moviendo la economía del mundo y la política del mundo y la relación social del mundo y de la cultura, junto con una experiencia pedagógica que nos enriquece, nos permite aprender y empezar a hacer transferencia como ya lo viene haciendo las escuelas PROA. En el próximo bloque continuaremos explicando y contándoles a ustedes cómo se coordinan y se desarrollan las diferentes actividades de las escuelas PROA aquí en nuestra provincia de Córdoba. Si querés comunicarte con la producción de EduTech, podés hacerlo a través del correo que figura en pantalla, info@fopet.com.ar. Pausa, ya volvemos. Acoplados Crescente, acoplados, semirremolques, carrocerías, Ruta Nacional número 9, Marcos Juárez. Un lugar realmente con buen gusto. En Barrio General Paz, La Cava, el lugar de los encuentros. Al mediodía y a la noche. La Cava, 24 de septiembre, 11:31. Dialogamos con Gabriela Peretti, coordinadora de las escuelas PROA aquí en la provincia de Córdoba, quien nos cuenta a continuación cómo se coordinan y se desarrollan las distintas actividades de esta escuela y cuál es la oferta académica que ofrecen a todos los estudiantes. El programa comienza en Córdoba en el año 2014, en la ciudad de Córdoba capital, en San Francisco, y en una localidad es vecina a Villa Dolores, que es la comuna de San Pedro. En el año 2015 avanzamos con una escuela en La Bulaye, una experiencia ya en un contexto más del sur de la provincia, y completamos en la zona este, en la localidad de Porteña, y en la zona oeste, en la ciudad de Villa Dolores. En el año 2016, este año, hicimos la apertura de las sedes de Carlos Paz y La Calera. En estos momentos son 650 los estudiantes que están cursando PROA. Tenemos cubierto primero, segundo y tercer año en las localidades, en las sedes que comenzaron en el 2014, primero y segundo en las del 2015 y solamente primer año en Carlos Paz y La Calera. Son más de 150 los docentes que forman parte del programa y son realmente un punto, un eje de esta propuesta. Son docentes que han elegido ser parte del programa, son docentes que se han comprometido con su propia capacitación en el uso de las tecnologías, porque ese era uno de los desafíos, ¿no? Poder, a través de las TIC, acercar
el sector de los docentes la cultura escolar a la cultura adolescente o la cultura juvenil, que están en estos años bastante desencontradas, ¿sí? Entonces pensamos que ahí está uno de los grandes valores de PROA, el poder acercar la cultura juvenil a la cultura escolar a partir del uso de las TIC. Para ello hemos llevado adelante en estos 3 años un proceso de capacitación interna, ya que hay un campus virtual que une en este momento a las 8 sedes de Córdoba. En este campus virtual están las aulas virtuales paralelas a las aulas físicas. Eso significa que el docente que tiene matemática en la sede Córdoba tiene dentro del campus virtual también su aula de primer año de matemática para sus estudiantes. Pero además de contener ese campus, cada una de las sedes con cada uno de los cursos tiene un espacio que es para nosotros muy valioso, que es el de los foros de los docentes, siempre con la intención de enriquecer la propuesta pedagógica. Las escuelas PROA surgen con la intención de experimentar, ¿sí?, en orden a una nueva organización institucional que contemple diferentes formatos pedagógicos y curriculares, por ejemplo el caso de los clubes, de los talleres. Surge también con la intención de abordar contenidos actualizados y por eso la orientación en desarrollo de software. Surge para poder experimentar nuevos vínculos pedagógicos y en ese sentido el valor central de PROA es que tanto los estudiantes como los docentes deseen estar en la escuela y estén en la escuela aprendiendo y para ello el vínculo entre el estudiante y los docentes, entre los docentes, es fundamental. Y también fue creada para experimentar con las tecnologías aplicadas a las didácticas específicas. Entonces, todas esas son variables, ¿sí?, la organización, la propuesta curricular, el vínculo pedagógico, sobre los que se pretende aprender y desde allí tomar elementos que pueden ser replicables en el resto del sistema, ¿sí? En ese sentido, las escuelas PROA son escuelas experimentales. Tienen un valor, obviamente, en sí mismas y a la vez para poder ir ejercitando algunas cuestiones que pensamos pueden ser después replicables para mejorar la propuesta de la educación secundaria. Por ejemplo, los chicos acceden al campus, allí los profesores les presentan materiales elaborados por ellos para ese grupo de estudiantes, ¿sí? Generalmente se exploran materiales elaborados por otros y después ya cuando el docente se siente seguro, asistido, monitoreado por una tecnóloga educativa, elaboran materiales que se comparten a través del campus, los chicos acceden a esos materiales y también tienen la posibilidad de interactuar en el campus para poder completar un proceso, una secuencia de aprendizaje. La intención es que puedan también encontrar espacios donde relacionar los saberes de los distintos espacios curriculares. Y en este sentido los clubes, club de ciencia, club de artes, club de deportes, son los formatos más propicios para que eso acontezca, ¿no? Tratamos que en ciencias, en el club de ciencias, hacer hincapié en la relación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces se aborda un mismo problema desde diferentes disciplinas científicas. Y algo muy importante es desde el área de las disciplinas más técnicas vinculadas con el desarrollo de software, un trabajo que inicia siendo muy técnico para ser cada vez más científico. Por eso los chicos trabajan mucho desde lo práctico. Ellos avanzan en el conocimiento de la lógica de la programación y, por ejemplo, en este momento los chicos de 6º año han elaborado una aplicación que es audiótica, a la cual se puede acceder desde Play Store, siguiendo un proceso de aprendizaje colaborativo,
donde han puesto creatividad, han puesto lógica, han puesto paciencia, atención. Así que esa es una pequeña muestra de lo que los estudiantes de PROA han ido logrando. Han ido logrando, ¿por qué? Porque han encontrado un buen clima para aprender, porque han podido encontrar lo que ellos son capaces de hacer y se han encontrado con docentes que han creído en ellos, que los estimularon y les ofrecieron todo lo que ellos sabían. Uno de los aprendizajes que estamos logrando en estos años de poner en marcha PROA es que bueno, hay todo un capital cultural en cada una de las zonas que de alguna manera impacta en los resultados de aprendizaje. Hay diferentes posibilidades, hay diferentes puntos de partida, pero estimo, y lo que nos están diciendo los resultados alcanzados, es que se puede avanzar más allá del punto de partida, más allá del capital cultural familiar, individual, construyendo aprendizajes esperables y deseables para esta propuesta curricular de PROA. Si querés compartir con nosotros los proyectos y actividades que se realizan desde tu escuela, podés hacerlo enviando un correo electrónico a info@fopet.com.ar. Pausa, ya volvemos. Compartimos en EduTech con todos ustedes un informe sobre el desarrollo y la historia de la educación técnica en Argentina. La formación para el trabajo siempre estuvo presente en la historia de la educación. En la época de la colonia se aplicaba el modelo de maestros y aprendices en sus talleres. A lo largo del siglo XIX, algunos pensadores como Manuel Belgrano, el padre Castaneda y más tarde Juan Bautista Alberdi propusieron proyectos de modernización de la formación técnica, aunque solo algunos lograron ponerse en práctica. Hacia el siglo XX empezaron a implementarse algunos cambios, con la aparición de distintas escuelas que formaban técnicamente a sus alumnos para variadas tareas y oficios. En el año 1890, el presidente Carlos Pellegrini fundó la primera escuela de comercio del país, la Escuela Superior de Comercio, que hoy lleva su nombre. En 1909 aparecieron las escuelas de artes y oficios, exclusivamente para varones. Años más tarde se crearon las primeras escuelas profesionales para mujeres. Para ingresar a ellas se requería tener aprobado el 4º grado de la escuela primaria. Luego de 3 años, las egresadas obtenían un certificado de aptitud. Siguiendo el modelo de instituciones alemanas y francesas, las escuelas industriales tenían como fin la formación de técnicos. Para el ingreso era necesario haber completado la escolaridad primaria, y el plan de estudios se extendía a 6 o 7 años. Las materias estaban centradas en las disciplinas científico-técnicas, y las horas de aprendizaje en el taller constituían el 25% del total. Algunos de los títulos que se podían obtener eran los de técnico en mecánica, en electricidad, en química y en construcciones, civiles o navales. En 1935, el Estado Nacional creó las primeras escuelas técnicas de oficio, que buscaban elevar el nivel de preparación del alumnado. Las 4 especialidades que se dictaban eran electricidad, herrería, carpintería y construcciones. El tiempo dedicado al aprendizaje en taller llegaba al 50% de las horas de estudio. Quienes egresaban de las escuelas técnicas de oficio recibían el título de obrero especializado en la disciplina cursada. Con un año más de perfeccionamiento obtenían el certificado de capataces. No obstante, estos títulos no los habilitaban para cursar estudios superiores en la universidad. A mediados del siglo XX, la formación técnica comenzaba a consolidarse.
aunque todavía predominaba la enseñanza humanística en la cultura tradicional escolar. Hacia 1944, la mayoría de quienes cursaban la enseñanza media optaban por el bachillerato o la enseñanza normal. La enseñanza técnica acaparaba solo el 16% de los estudiantes, un porcentaje bajo para una población que se venía triplicando desde el 1900. Era una sociedad que mutaba y se proyectaba hacia un futuro en el que la ciencia, la técnica y la industria serían las estrellas. Comenzaba a popularizarse el uso de la radio y el automóvil. De a poco, los hogares empezaban a poblarse de electrodomésticos. Pero estos avances también generaban nuevos problemas, ya que muy pocos manejaban estos saberes técnicos con la debida experiencia. La enseñanza de estos conocimientos quedó mayormente relegada a academias e instituciones privadas, que ofrecían cursos breves para quienes querían capacitarse en estos nuevos oficios. En 1944 se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que modificó la distribución matricular de la escuela media y reglamentó el aprendizaje industrial y el trabajo de menores. La medida incluyó la creación de escuelas fábrica. Por primera vez, la educación pública reformuló la figura del aprendiz. Los alumnos debían tener entre 13 y 18 años y a lo largo de 2 ciclos de 3 años aprendían tareas relacionadas con distintas actividades fabriles. Del segundo ciclo, llamado perfeccionamiento técnico, se egresaba con el título de técnico de fábrica. Los alumnos recibían gratuitamente los uniformes, los libros y todo tipo de útiles o herramientas. Les otorgaban becas para sus gastos y también almorzaban en las escuelas fábrica, en las que se ponía el énfasis en saber hacer. En 1953 se inauguró la Universidad Obrera Nacional, con sedes en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Bahía Blanca. A partir del gobierno de Arturo Frondizi, en 1958, el desarrollismo reinstaló una educación técnica más orientada a materias humanistas, por lo que se volvió a la idea de separar teoría y práctica. A partir de 1976, la dictadura cívico-militar inició un proceso de desguace de la educación orientada a la formación laboral, en paralelo a las políticas económicas neoliberales. La década de los 90 fue la época de mayor destrucción de la escuela técnica. Junto con la sanción de la Ley Federal de Educación número 24.195, se crearon nuevos modelos, aunque sin ninguna clase de red de contención institucional ni social. Los principales espacios de formación pasaron a ser las empresas, mediante formas de explotación laboral y sin el reconocimiento de los derechos sociales. A partir de 2003, el Estado recuperó su capacidad de intervenir en la economía y en el diseño de las políticas educativas. La revalorización de la educación técnica acompañó otras transformaciones laborales y educativas que se dieron en el país, de acuerdo a una estrategia política e industrial de largo plazo. En el año 2005, la Ley 26.058 de Educación Técnica Profesional creó el Fondo Nacional para la Educación Técnica. Se estimula así el reconocimiento en todo el país de certificaciones y títulos en el nivel medio y superior no universitario. En la actualidad, uno de los objetivos de la educación pública se orienta a la formación técnica y a generar oportunidades para los sectores más vulnerables. El estímulo no solo llega para garantizar una cantidad de derechos largamente postergados, sino que además va en paralelo con las necesidades laborales del país. Final de esta emisión en EduTech y esperamos que lo hayan pasado muy bien, al igual que nosotros. La cita será la próxima semana para compartir por la pantalla de Canal 10 el único programa de educación técnica en Córdoba.
Auspician este programa. Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba. Un sector, una comunidad, una familia metalúrgica. Córdoba Metal, SRL, defensas viales, alcantarillas y barandas peatonales para puentes. Córdoba Metal, SRL, bandejas, piceras, moldes y carros para panaderías. Desde Río Tercero para todo el país, Metalmec SRL, fábrica de accesorios para mini cargadoras, accesorios seguros y confiables que harán su trabajo más sencillo. Sánchez y Piccione. Somos una empresa con gran trayectoria. Más de 40 años avalan nuestra experiencia y trabajo en fundición eléctrica de hierro gris y nodular. La Red Ciudadana Nuestra Córdoba es un espacio no partidario que está conformado por representantes de organizaciones sociales, universidades, empresas, centros de investigación, colegios profesionales, centros vecinales y ciudadanos y ciudadanas de Córdoba. Encontrarnos en Facebook, Red Nuestra Córdoba, en Twitter, @Nuestra Córdoba y en la web www.nuestracórdoba.org.ar.